Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con nuestras lecturas. ¿Qué tal estas aventuras de Simbad el Marino? Parece que no aprendiera, ¿verdad? Con todo lo que le va pasando. Bueno, pues estamos ya más allá de la mitad de nuestro libro de las 1001 noches. Ponte cómodo, dale like, suscríbete y sobre todo comparte nuestras historias, que muchos chicos conozcan todas estas aventuras. Listísimos entonces, pues vámonos con el quinto viaje de Simbad. Al otro día, cuando el cargador se presentó en la casa de Simbad el Marino, todavía se encontraba conmovido por el relato del día anterior. El mantel se hallaba dispuesto y entonces se sentó entre los demás invitados y, como ellos, comió y bebió bendiciendo a su bienhechor. Después que terminaron de comer y beber, se hizo un silencio y Simbad comenzó su relato nuevamente. Deben saber, amigos míos, que después de mi regreso del cuarto viaje, llevé una vida plena de placeres, diversiones y alegría, por la que me fue fácil olvidar los sufrimientos y sinsabores vividos tiempos antes. Solo podía ver que mis aventuras me habían proporcionado ganancias increíbles. Pero de todas maneras, una vez que pasó el tiempo, empecé a sentir nostalgia por los viajes. Ver islas, mares, otras tierras. Seguí mi impulso y compré muchas mercancías que me darían ganancias fructíferas. Así me hice a la mar nuevamente, pero en esta ocasión en un navío que compré para viajar únicamente yo. Contraté al capitán y a la tripulación y me llevé muchos esclavos para que me sirvieran. Nos acompañaron también varios mercaderes quienes pagaron su pasaje. Gracias a la experiencia que yo había adquirido de mis anteriores viajes y como dueño del barco en el que navegábamos, podía ir dando al capitán algunos certeros consejos sobre la navegación. Todo marchaba muy bien. El tiempo era calmo y navegábamos tranquilamente. Hacíamos escala en diversas islas y comprábamos y vendíamos nuestras mercaderías hasta que un día llegamos a una isla desierta y en la que podía apreciarse una cúpula blanca. ¿Te acuerdas? Al examinarla más detenidamente, me di cuenta de que era un huevo de rock. Pasé por alto aquello sin decir nada a la tripulación y, cuando desembarcaron, empezaron a entretenerse lanzando piedras al huevo. Lograron romperlo y el polluelo sacó una de las patas. Cuando vieron esto, continuaron rompiendo el huevo y mataron al animal. Lo cortaron en trozos y lo subieron a la nave para contarme después su aventura. Entonces yo, aterrorizado, exclamé: ¡Por Alá! Pronto vendrán los padres del rock y nos van a matar. Van a vengar la muerte de su polluelo. Di órdenes para que nos aprestáramos a reiniciar la marcha lo más pronto posible. El viento estuvo de nuestra parte y sopló ayudándonos. Mientras tanto, los mercaderes se encontraban ocupados asando la carne del roccillo. Y no bien la habían saboreado cuando, así es, vimos dos sombras gigantescas en el cielo. Recortaban el sol y nos dimos cuenta de que eran los padres que sí, efectivamente, venían a vengar la muerte del polluelo. Batían sus alas y lanzaban grandes graznidos tan aterradores como un trueno. Se encontraban ya sobre nuestra nave y en sus garras traían enormes rocas. De pronto, uno de ellos dejó caer una de las rocas y, gracias a la pericia de nuestro capitán, la esquivó. Pero justo en ese momento, el otro dejó caer su roca. Esta cayó sobre la popa. Hundió la mitad de nuestro barco. Sumergidos por el impacto, muchos perdieron la vida. Yo fui uno de los que quedó sumergido, pero nuevamente la misericordia de Alá me salvó y me llevó hasta las playas de una isla. Extenuado como estaba por el esfuerzo, el hambre y la sed, me tendí sobre la arena por un rato, después del cual me levanté y caminé hacia el interior de la isla para conocerla. Conocía ya tantas islas.
No había caminado mucho cuando vi que la isla era un jardín, solo comparable a los jardines del paraíso. Para donde yo moviera la vista había árboles preciosos de los cuales pendían dorados frutos. El agua de los arroyos era cristalina. Las aves lucían colores en sus plumajes que nadie nunca antes había visto, primorosos. Las flores tenían una belleza encendida. Todo lo que ahí había era de lo mejor. El perfume de las flores, cautivador. Por ese día no me moví de aquel lugar. Descansé y cuando me fue posible, entonces inicié mi marcha. En un paraje cercano pasé la noche. Dormí muy mal, muy mal. Tuve muchas pesadillas. Fui presa de una desesperación y una angustia, pero, en fin, cuando amaneció, me levanté y continué mi camino hacia el dentro de la isla. Llegué a un estanque al que desembocaba un manantial. A la orilla de este estanque encontraba un anciano, un venerable anciano. Pensé de inmediato que ese hombre seguramente también era un náufrago como yo. El anciano llevaba un manto hecho con hojas de árbol. Me acerqué a él y lo saludé respetuosamente. Le deseé la paz. Se valió de señas para devolverme el saludo, sin decir una sola palabra. Entonces le pregunté: «Oh, venerable anciano, ¿por qué estás en este sitio?». El anciano movió tristemente la cabeza y a señas se dio a entender lo siguiente: «Te suplico me ayudes a cruzar el arroyo. Quisiera comer frutas del otro lado. Llévame en tu espalda». Pensando en realizar una buena obra, me dije: «Este es el momento». Me incliné y lo cargué sobre mis hombros. Con sus piernas me rodeaba el cuello y con los brazos me rodeaba la cabeza. Caminé con él sobre mis hombros hasta que llegamos a la otra orilla, justo en el lugar en el que él me dijo. Me detuve e inclinándome nuevamente lo insté a que se bajara de mi espalda, pero no se movió, sino a la inversa. Apretaba sus piernas sobre mi cuello y no me soltaba los hombros. Me encontraba asombrado en extremo y lo único que podía ver eran sus piernas, que por momentos parecían negras y peludas, toscas como las de un búfalo. Ay, me dio muchísimo miedo. Haciendo entonces un tremendo esfuerzo, quise deshacerme de su abrazo y en ese momento empezó a apretar mi garganta de tal manera que casi me mata. Me desmayé y caí al suelo. Pasado un lapso, recobré el conocimiento y noté que el anciano seguía aferrado a mis hombros. Me dio unos puntapiés en el estómago, indicando que con esto quería que yo me levantara. Lo obedecí de inmediato, pues el dolor fue grande. Entonces, con ademanes, me hizo llevarle abajo de los árboles, en los cuales cogió fruta y comió. Cada vez que yo me detenía en contra de su voluntad, él me daba puntapiés inmediato para que yo obedeciera. Durante aquel día ejercí funciones de animal de carga. Y al llegar a la noche me obligó a quedarme acostado con él. Siempre me tenía agarrado del cuello. Así llegó un nuevo día y me despertó con un puntapié en el vientre, haciendo lo mismo que el día anterior. Así pasé la jornada. Días, noches, no había un poco de descanso. Todas sus necesidades incluso las hacía sobre mí. Estaba yo tremendamente humillado, mi cuerpo sufría el maltrato, pues este anciano estaba lejos de serlo, ya que era robusto y despiadado. Yo lamentaba haber sido caritativo con aquel hombre, y la verdad, empecé a desear su muerte con todo mi corazón. Un día caminábamos bajo unos árboles de los que pendían calabazas de gran tamaño y se me ocurrió la idea de utilizarlas como recipientes. Entonces recogí una muy grande, la vacié, la limpié. Fuimos después abajo de una vid y corté varios racimos de uvas, las cuales exprimí adentro de la calabaza hasta que ésta se llenó al borde. Procedí a taparla y a dejarle bajo el sol para que este zumo se convirtiera en vino. Después de varios días, recogí y bebí el vino, hasta que sentí que mis fuerzas renacían y que mi ánimo
crecía para ayudarme a soportar mi triste realidad. Este destino que yo solo me había buscado. En fin, tomé lo suficiente, no para embriagarme, simplemente para sentirme un poco mejor. Así, la alegría empezó a invadir mis sentidos y mi carga se aligeró un poco. Hice piruetas, bailé, canté entre los árboles, batí palmas y reí a carcajadas. Me sentía yo contento. El anciano vio con asombro mi estado de ánimo y, a señas, me ordenó que le diera de la calabaza. Me fastidió aquella orden, pero era tanto el miedo que me daba, cómo me lastimaba, que no me atrevía a cambiar de opinión. Le extendí la calabaza, la llevó a la boca y bebió un poco, como para saber. Encontrando lo bueno, lo bebió completo y arrojó la calabaza lejos de ahí. En efecto, el vino hizo lo suyo y su cerebro comenzó a dar vueltas y vueltas. El anciano sí se había embriagado con el vino. Empezó a bailar sobre mis hombros, se mecía a los lados y sobre todo aflojó la fuerza de su abrazo. Cuando yo me di cuenta de esto, me apresuré a soltar sus piernas de mi cuello y en un momento lo lancé, haciéndolo rodar por el suelo. Cogí una piedra descomunal y le golpeé la cabeza. Murió aquel viejo. Ojalá el Altísimo no haya tenido piedad de él. Una vez, ante su cadáver, sentí que mi cuerpo estaba relajado, pero más todavía mi alma. Mi alma ya se sentía tranquilo después de haberse zafado de aquel peso. Eché a correr como loco de alegría hasta llegar a la playa. El destino fue benévolo conmigo, que en ese momento, justo que yo llegaba a la playa, se encontraba uno de los marineros que había bajado a la isla para recolectar frutos y llevar agua a una nave que estaba cercana. Al verme, todos los marineros se quedaron mudos de asombro, hasta que, por fin, me rodearon y me interrogaron. Yo les conté la historia del naufragio de mi barco y cómo había llegado a esa isla en la que me había reducido a un animal de carga por aquel anciano a quien acababa yo de quitarle la vida. Los marineros se llenaron de estupor ante mi historia. Bendito Alá, aquel anciano al que mataste es el anciano del mar y todos los que navegamos le tenemos miedo. Tú eres el único a quien no ha matado, ya que siempre ha ahogado entre sus muslos a todos aquellos que le sirvieron. Luego me felicitaron por haberme librado de él y me llevaron a su navío. El capitán fue muy amable conmigo y me proporcionó ropa para cubrir mi cuerpo. Después de haberle contado mi historia, iniciamos la navegación por varios días, hasta que llegamos a un lugar al que llamaban la Ciudad de los Monos. Tengo una historia con monos, recuerdo. Debido a los numerosos monos que vivían en los árboles cercanos a ella. Aquí, Sherezada guardó silencio, pues se acercaba un nuevo día, pero a la noche siguiente continuó su relato diciendo: Sinbad el marino dijo a sus invitados: un mercader y yo bajamos a tierra con el objeto de conocer la ciudad y también de hacer algunos negocios. Este mercader amigo me dio un saco de algodón y me dijo: coge este saco y llénalo de piedras. Únete a los habitantes de esta ciudad y haz exactamente lo que ellos hagan. Así podrás ganar algo para tu vida. En fin, hice exactamente lo que me había dicho. Llené de piedras mi saco y, cuando terminé de hacerlo, observé que de la ciudad salía mucha gente, llevando cada cual un saco como el mío. Mi amigo, el mercader, me recomendó cordialmente con ellos, diciéndoles: es un extranjero pobre. Ayúdenle, enséñenle cómo se gana la vida en esta ciudad. Haciendo un servicio, tengan por seguro que él los va a recompensar después. Ellos contestaron: escuchamos y obedecemos. Entonces me alejé con ellos y caminamos durante un buen tiempo hasta que llegamos a un valle lleno de árboles de gran altura. Estos árboles estaban cargados de frutos a los que llamaban cocos de Indias, y en ellos vivían los monos.
Una vez al pie de los árboles, la gente descargó sus sacos y sacando las piedras las usaron como proyectiles en contra de los monos. Recordando la recomendación de mi amigo de imitar todo lo que ellos hicieran, yo hice lo mismo y me puse a apedrear monos. Se llenaron de enojo, claro, de furia, lanzándonos una enorme cantidad de cocos. Nosotros, a la vez que nos protegíamos de los golpes, procurábamos recoger la mayor cantidad posible de aquellos cocos. Cuando tuvimos llenos los sacos, volvimos a la ciudad, en donde un hombre compró mi saco por mucho dinero. Durante varios días, entonces, acompañé a aquellos hombres a recolectar cocos y después a venderlos en la ciudad. Poco a poco amasé una buena fortuna, que incrementé después de realizar trueques, ventas, compras y de diferentes mercancías, con lo que tuve lo suficiente para pagar el precio de mi pasaje hacia el mar de las perlas. Cuando partí de aquel lugar, tuve buen cuidado de llevarme una cantidad considerable de cocos que cambiaba por especias, las cuales posteriormente vendía, haciendo que creciera mi fortuna. Así llegué al mar de las perlas y contraté unos buzos. Tuve tanta suerte que en poco tiempo amasé una gran fortuna y en ese momento decidí que ya era tiempo de regresar a mi casa. Compré para mi placer madera de aloe y me embarqué en un navío que iba a Basra, a donde felizmente llegué pasado el tiempo. Enseguida partí a Bagdad y corrí hasta mi casa, donde me acogieron con mucha alegría mis parientes y amigos. En esa ocasión, volví a casa más rico que en los otros viajes. Repartí entre los necesitados las dádivas suficientes y me dediqué a vivir en el reposo y el disfrute, los placeres y la alegría. En este momento, Simbad, el marino, se detuvo un instante y luego dijo: amigos míos, disfrutad de la cena esta noche y mañana les contaré qué me acaeció en el siguiente viaje, que los dejará aún más sorprendidos que este. Simbad, el marino, hizo que le entregaran las 100 monedas de oro a Simbad el cargador y lo despidió sin dejar de recomendarle que no faltara al día siguiente, a lo que Simbad el cargador accedió con gusto. Sherezada guardó silencio porque ya se veía la luz del sol. Pero a la siguiente noche continuó su relato, igualito que como lo vamos a hacer nosotros en la siguiente entrega de cuento. Gracias, chicos, ojalá estén súper emocionados con estos cuentos. Los quiero. Chao.